es que no pueden comprender que mi vida cambió. Solamente Jesús es capaz de cambiar vidas. Jesús cambió a Saulo de Tarso, hoy llamado San Pablo. Cambió a Agustín, hoy llamado San Agustín. Cambió a Francisco de Asís, hoy llamado San Francisco de Asís. Y a tantos, mi querido hermano, a tantos. Él es capaz de cambiar. Él ha estado cambiando tu vida y mi vida también, mi querido hermano. San Agustín dijo algo muy revelador y lo hablaba bajo su experiencia. Dijo Agustín: no existe un santo sin pasado, ni un pecador sin futuro. No existe. Lo hablaba bajo su experiencia, porque fue un pecador con mucho futuro y hoy es un santo con un pasado, con una historia. No existe santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Cada uno tiene una historia. Tú la tienes, yo la tengo, mi querido hermano. Quisiera compartir brevemente, digo yo, bendito sea Dios, mi testimonio, el más grande, la conversión. Y hablarte un poco de mi papá y mi mamá, mi querido hermano. Papá fue una persona que se casó a los 33 años. Papá ya está con el Señor. Su vida no es nada fácil, mi querido hermano. De joven salió de la casa y se fue a trabajar en Pereira. Decían que arriba en aquella época, el café, a recoger café. Un mundo complicado. Mi papá cayó en el alcoholismo. Nos contaba mi papá que dejó una mujer en el altar, todo preparado, y no fue, y a otra la dejó organizada, y con ninguna de las dos se casó. Estaba en el mundo mi papá. Mi mamá, mi querido hermano, estaba en un convento, quería ser monja y estaba viendo la experiencia. Tuvo una enfermedad, estuvo aquí en Bogotá y tuvo que ir a Santuario, a su pueblo natal donde nació. Papá también fue al pueblo, volvió, ya tenía 32 años, bendito sea Dios, mi papá. Mundo recorrido, en unas fiestas se conocen los dos. Mamá se enamoró locamente de mi papá, dejó el convento, se casaron, mi querido hermano. Papá le prometió a mi mamá que si se casaba ella con él dejaría de beber. Mamá le creyó, pues nunca le cumplió la promesa. A los años tuvo que intervenir Dios con un milagro a través de oraciones de este pecador y mi hermano y mi mamá. Y Dios toca a mi papá se convierte, mi papá muere con el Señor. Es otro testimonio que contar después con calma, bendito sea Dios. Se casan. Mi papá era muy devoto de la Virgen del Carmen, en todas sus locuras. Siempre el 16 de julio para ir al sagrado. Y tiene una devoción muy grande a la Virgen del Carmen. Grande esa devoción. Pues mi mamá queda embarazada y yo nazco un 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Mi papá fue algo sobrenatural, fue algo increíble, porque su gran devoción desde niño la aprendió su papá y su mamá, esa devoción a la Virgen del Carmen. Se casa con una mujer muy buena que mi mamá, que estaba en un convento, y nazco yo, su primer hijo, 16 de julio. Nazco yo en Santuario, Antioquia, una vez la llamaba Montañita, bendito sea Dios. Como a los 3 años mi papá se va para la costa con mi mamá, conmigo y mi otro hermanito que se llamaba John Jairo. Y llegamos a la costa, a un pueblito llamado Sabana Grande, Atlántico. Empecé a trabajar ahí en un granero y empecé a crecer ahí en la costa, y ahí me perdí, mi querido hermano, totalmente perdido. Conocí cosas en el mundo muy fuertes. Fui abusado sexualmente por una mujer cuando tenía como 8 o 9 años. Y bueno, mi historia empezó ahí grave, mi querido hermano. Perdido en lo sexual, perdido en los vicios.
Estaba tan mal, mi querido hermano, de Dios nada. ¿Por qué nada de Dios? Y te voy a contar por qué. Mi papá estaba en el vicio. Mamá tenía que trabajar todos los días. Una mujer buena, con un gran testimonio. Pues si no trabajaba, no comíamos. Mamá trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. En una tienda, un granero, que se llama Sinacosta. De 6 de la mañana a 10 de la noche. Sin descanso. De lunes a lunes, mi querido hermano. Si no se trabajaba, no se comía. Éramos muy pobres. Vivíamos cerca del río, como a las 2 cuadras o 3 cuadras del río, en Sabana Grande. Papá estaba en su vicio, mamá tenía que trabajar. Y lo que yo poco supe de Dios, lo supe fue en la escuela. Allá hice la primera comunión. Pero en la casa, pues, no se rezaba porque tocaba trabajar, mi querido hermano. Papá estaba, tú sabes, en el vicio. Crecí en ese ambiente de Dios, pues nada, mi Dios no me interesaba. Yo no creía en Dios para nada. El más, donde yo vivía, a la cuadra existía un culto evangélico. A la cuadra. Yo recuerdo que con mis amigos les tirábamos piedra a ese salón que estaba ahí, a ese portón, y salían de ahí ellos porque les interrumpíamos sus alabanzas. No compartía nada de esto de la fe, para nada. Para mí Dios no existía, Jesús no existía. Esto era un cuento, era historia, era la manipulación de los hombres. Siendo yo un niño, y yo en mi locura, papá tenía un negocito, éramos bien pobres, y yo le robaba a mi papá, le robaba a mi querido hermano. Empeoré muchísimo, era como 14 años, ya había vivido muchísimo con 14 años, mucho mundo. Me metí con mujeres casadas en la época. Terrible, mi querido hermano. Vulgar. Me metía en pandillas en aquella época con los compañeros. Peleaba con todo mundo. Hacían cosas de boxeo ahí en la calle. Yo me entraba ahí a pelear. Me pagaban también por eso. Demasiado agresivo, demasiado violento, demasiado rebelde. Hacía las maldades. Mi papá me le paraba de frente. Pégueme, tranquilo. Y él me pegaba con un cable de grabadora fuerte. Hacían bombas y me echaba después sangre. A veces me echaba limón y sal. Y era demasiado soberbio, no me importaba. Hacía las maldades, me iban a pegar, que me pegaran. Recuerdo que mi papá, como ya era un poco mayor, se casó a los 33 años. Calcula, mi querido hermano. Yo tenía como cerca de casi 50 años en aquella época. Y teníamos un patio, yo salía corriendo y mi papá detrás de mí. Cuando estaba cansado, mi papá me le paraba. Ahora pégueme. Ya sin fuerzas un poco y enojado. Estaba tan mal, mi querido hermano, perdido en el mundo completamente. Era el mayor de la casa. Papá me vio haciendo cosas malas a mí, malas. No me decía nada porque como era un hombre, yo pues bueno, es con mujeres que está metiendo. Decía mi papá, pues no es con otro hombre. Pero cosas malas, mi querido hermano, impuras. Yo sé lo que es estar atrapado en la impureza. Sé lo que es estar esclavo en la parte sexual. Yo estuve esclavo ahí por mucho tiempo. Y papá ya había logrado algo. Después viajamos a un pueblo llamado San Marcos, Sucre. Papá estaba un poco mejor allá. Allá me empeoré más todavía. Y estando allá, mi querido hermano, con 14 años, papá decía: este va a terminar como todos los demás sus amistades en el mundo, un sinvergüenza, un degenerado, porque donde yo vivía era muy normal que un hombre tuviera 2, 3 mujeres, hijos regados, era muy normal, o era muy común, bendito sea Dios, tomando, intentando fumar. Me recuerdo que mi papá me sacaba hasta las discotecas, me sacaba y me pegaba, y la gente veía ese espectáculo. Me volaba yo en las noches, mi querido hermano, de la casa. Movía una teja que estaba ahí, me salía y entraba por ahí, hasta que un día me pillaron y casi me matan, mi querido hermano. Terrible, terrible, totalmente perdido en el mundo. Y papá tomó una decisión bien fuerte. Como era el mayor, había mi hermano segundo, que era John Jairo.
Papá decía, este hombre que se va a perder. Voy a tratar de salir de aquí, de San Marcos, Sucre, irme para otro lugar para cambiar el ambiente, porque aquí está muy mal, está muy perdido, rebelde, grosero. De Dios nada, mi querido hermano, nada de Dios. A mí Dios no existía, no me importaba, eso eran mentiras. Era la manipulación del hombre. Era disfrutar, gozar, el placer, las amistades, el mundo. Nada más, mi querido hermano. Será mi deleite. Papá tiene un negocio, como te estaba contando. Llamó a un sobrino aquí en Bogotá que se llama Roberto, primo mío que ya está también en el cielo, y le comentó la situación. Papá sabía trabajar un granero, una tienda. No sabía nada de aquí el comercio. Sabía era vender arroz, manteca, azúcar, panela, todas estas cosas que se ven en un granero, mi querido hermano. Lo que sabía, lo que había hecho toda su vida era eso, parte de su vida, casado. Y sacrifica todo. Estuvo en la costa como unos años, 14, 15 años en la costa, luchando por crear una estabilidad económica. Cuando la había logrado medio, me había perdido a mí, mal a mí. Y porque no le perdiera a su otro hijo que era John Jairo, decide sacrificar todo. Y se viene para Bogotá, vendió todo lo que tenía allá, se viene aquí a aventurar sin saber qué hacer. Y se va a trabajar en Chapinero, a vender cacharro en la calle, del año 90, 89. Sin saber nada, mi querido hermano. Yo llego aquí, como casi cerca de 15 años. También trabajo en la calle, vendedor ambulante. Papá en un negocio, una vitrina, y yo en la calle, una tablita de fantasía. Y estuve un año así y me perdí peor. De mejorar empeoré. Conocí la ciudad, el mundo. Yo trabajaba a la cuadra de la zona de tolerancia. Y trabajaba para eso, mi querido hermano. Enredaba a las mujeres que venían los domingos a comprar, que trabajaban en las casas. Y yo las enredaba ahí y terminaba, ya sabes dónde. Papá dijo, ¿qué hice? Estaba en la costa bien, con un buen negocio. Sacrifiqué ese negocio por este muchacho y lo tengo en Bogotá y aquí se empeora, porque estaba peor. Ya yo ganaba dinero, trabajaba. En aquella época le robaba a mi papá para hacer mis maldades, pero aquí ya no, yo trabajaba para hacer mis maldades. Papá entró en una gran tristeza. Pero yo siempre digo algo, que cuando uno toma una acción, Dios va a reaccionar, mi querido hermano. Fui al santuario, a una fiesta de retorno, que llaman así. Y yo fui allá con toda la intención, lo que hacía otros años atrás, de la rumba, la fiesta, la discoteca, las mujeres, el vacilar con la una, con la otra. Y se podía estar con la una y con la otra en el santuario. Y me quedaba en una casa de mi tío Víctor. La esposa de él, Marina, había tenido un encuentro muy fuerte con el Señor en la renovación católica carismática. Y estaba muy avivado en aquel tiempo la renovación. Y ella estaba muy llena del Señor y los carismas y los dones. Y yo me hospedaba en esa casa. Y yo recuerdo, mi querido hermano, que yo fui con otra intención de estar con los hijos de ella y mi tío y estar jugando fútbol y en la noche estar en las discotecas, estar vacilando, como decimos acá, bendito sea Dios. Y recuerdo que me invitaba a rezar, que a orar. Yo le decía, si es dentro de mí, pues que voy a rezar. Si los hijos de usted no lo hacen, lo voy a hacer yo, porque los hijos de ella no lo hacían. Ya cada mañana se levantaba, invitaba a dos señoras que venían ahí a orar. Y entraban, hacían el rosario, alababan a Dios, leían la palabra. Y yo dormía al lado del cuarto donde ellas hacían esta oración. Me invitaban, yo nunca entraba. Iba a hospedarme ahí, a comer nada más. Y de resto la calle. Y un día en la mañana, sin que me invitaran, mi querido hermano, entré. No me habían invitado. Y estaba Marina con dos señoras ahí, orando. Me senté en la cama. Ellas tres me impusieron las manos a mí. Oraron por mí.
clamaron a Dios por mí. Escuché por primera vez dones de lenguas. Jamás había escuchado yo eso. Y una de ellas me dijo que Dios me amaba mucho. Y yo no lo creía. Dios amarme a mí con todo lo que yo he hecho. He robado, he hecho esto y esto y esto. He sido un rebelde, un desobediente. He faltado, he estado en la impureza. He estado fornicando todo el tiempo. Y me decía el Señor a través de una que estaba ahí en el don de lenguas: yo te amo, eres mi hijo. Y yo sorprendido porque no escuché ninguna acusación, para nada. Escuché a un Dios a través de estas hermanas que me amaba, que me estaba esperando, que me miraba con dulzura, que me quería levantar, que me quería sanar. Ellas me hablaban de parte del Señor. En dones de lenguas me hablaban, una la traducía y me hablaban y me hablaban. Y yo estaba sorprendido, mi querido hermano. Recuerdo que esa vez me dijo una de ellas: tengo una flor en un jardín. Y es una mujer. Me dijo el Señor ahí: y es para ti esta mujer. Una profecía que escuché en ese momento, mi querido hermano. Y estando yo ahí, dicen ellas, oraron tanto por mí que después me observaban nomás. Cuentan ellas que yo estuve sentado en esa cama llorando como 3 horas. Donde me miraban, yo lloraba y lloraba como 3 horas, dicen ellas. Que era algo impresionante. Pasó ese momento, mi querido hermano. Cuando salgo de esa habitación, es como si me hubieran cambiado totalmente. Solo quería saber de Dios o conocer de Dios. Quería ir a la iglesia. Me corté el cabello. En aquella época estaba de moda el cabello largo, bendito sea Dios. Me lo corté, mi querido hermano. Mi lenguaje comenzó a cambiar automáticamente. Empecé a ir a misa y a otra misa. Después llegué a Bogotá, grupos de oración. Y entré en la reunión carismática, en un proceso de conversión, mi querido hermano. A los 2 meses voy a un grupo de oración. Trabajaba con un señor que se llama William Gómez. Y voy a ese grupo de oración que él me llevó. Y estaba de noche, luces apagadas. Y cuando de pronto encienden las luces, yo veo a alguien al frente de mí. Una mujer que hoy es mi esposa, bendito sea Dios. Y con ella hoy tengo 10 hijos, bendito sea Dios. Y empezó el proceso de conversión. Ella estudiaba con una prima mía, se llamaba Claudia. Nos conocimos, nos cuadramos, nos casamos al año y medio, bendito sea Dios. Y ahí vamos, mi querido hermano, en este proceso de conversión. Hermano, Jesús cambia vidas. Para él nada es imposible. El milagro más grande es el camino de conversión, en el cual aún estoy. Todavía no ha terminado este camino de conversión. Todo el día le pido a él que me convierta más y más. Él es la persona más importante. Él es capaz de cambiar tu vida, mi querido hermano. Para él nada es imposible. Nada es imposible. Los papás que están orando por sus hijos, Dios va a reaccionar a su acción. Papá tuvo una acción en lo humano. Moveré, me iré de este pueblo, iré a la ciudad, le cambiaré de ambiente para que él cambie. Pero yo no cambié, me empeoré. Pero Dios vio en mi papá su buena intención y Dios reaccionó. Y en un pueblito, Santuario, Antioquia, a través de Marina y sus compañeras, me tocó Jesucristo y él me cambió y me está cambiando. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Solamente él cambia vidas, mi querido hermano. Jesús, eres el más importante.